Una amenaza es aquello que nosotros, sin muchas veces percibirnos, tiene la intención de hacernos daño. Usted puede ver un alambre púa puesto como cerca de algo. Mientras usted esté lejos de esa cosa no lo va a apoyar, pero si usted se acerca, evidentemente le va a hacer daño. Es algo que tiene una púa, por eso se llama así, que está siempre en una dirección buscando hacer daño para que no se atraviese una persona, para que algo. Si usted se acerca a ello, como fue mi caso, siendo un niño a una alta velocidad en la noche sin percatarse que hay un alambre púa, puede hacerse daño, como fue mi caso que me perforé o me corté por acá la nariz. Una amenaza es eso. Una amenaza es algo que tiene esa capacidad de hacer daño. Muchas veces el daño puede ser superficial, pero a veces el daño puede ser profundo y devastador. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros hemos querido con esta serie. Al ver las amenazas que el Señor les presenta a estas iglesias, Dios mismo, Jesús mismo, le habla a estas iglesias, se presenta ante ella y le habla de algo, es para que se preparen las iglesias. Y nosotros hemos visto alguna de ellas. Hemos visto cómo pudiéramos que prevalecer el conocimiento por encima del amor los unos a los otros. Y cómo eso, mis hermanos, no trae gloria al Señor, sino que trae daño a la iglesia. Pero también nosotros hemos visto cómo el hecho del sufrimiento, muchas veces simplemente decimos, yo no quiero sufrimiento, porque es que el sufrimiento no está bien para los hijos de Dios, pero el texto no nos invita a que desechemos el sufrimiento, sino el miedo al sufrimiento es el que se convierte en una amenaza. El sufrimiento, al fin y al cabo, el Señor ha prometido que vendrá de alguna u otra manera, pero ese terror que paraliza, ese miedo al sufrimiento es el que nosotros no deberíamos considerar. Y así hemos visto, mis hermanos, cómo las cosas que nos ha hablado hasta ahora Apocalipsis tienen que ver con una amenaza. La Biblia, mis hermanos, es clara en cuanto al pecado respecta. La Biblia no le pone tintes o media tinta, no le pone algo como indeleble. La Biblia es clara cuando de pecado está hablando. No llama algunas cosas como que fue mi error, o no le dice alguna cosa como que fue una discúlpame, tú sabes que yo soy así. La Biblia no nos habla de esa manera. La Biblia es clara cuando nos dice que algo es pecado y que nosotros no deberíamos simplemente cambiarlo como decir, fue un pequeño desliz. La Biblia no dice un pequeño desliz a lo que hizo David con Betsabé, que tenemos Isabel aquí, me fui para Isabel, con Betsabé. La Biblia eso le llama que es un pecado y trajo consecuencias nefastas, que es lo que vamos a ver aquí, mis hermanos. A veces decimos, es que ya en Cristo me han sido perdonados los pecados y no hay condenación para ninguno que esté en Cristo Jesús. Bueno, eso yo creo que si bien es cierto, lo dice la Escritura, también es cierto que el pecado trae consecuencias y aquellos que no se arrepienten, sino que mantienen una vida de constante pecado y pecado, que realmente muestra que no hay un verdadero arrepentimiento y que no hay una confianza y un descanso en Jesús, realmente están demostrando que tal vez son parte de los que siguen a Jezabel, como es lo que vamos a ver en nuestro texto de hoy. Esa actitud alcahueta que vemos nosotros en algunos padres en el día de hoy sobre la conducta de sus hijos es un ejemplo de lo que muchas veces algunos líderes espirituales tienen respecto a sus seguidores. Un pastor que simplemente se vuelve como un padre alcahueta que le deja al hijo, o en este caso a una oveja, pasar todo porque es que ya estamos en la gracia, ya no pasa nada. Y mis hermanos, esa es la actitud de un padre que usted condenaría diciendo, oye, pero no ve que el hijo está haciendo desorden. Mire ese hijo que hace ¿usted no ha visto los niños cuando hacen esa rabieta en centro comercial? Usted diría, si fuera mi hijo, no haría tal cosa. Bueno, a todos les ha pasado, por lo menos a mí me pasó una rabieta de Salomé y tirada al piso y todo. Y bueno, pues tuvo que haber la corrección para que esa actitud no volviera a pasar. Pero así nosotros cuando vemos esa conducta inmediatamente señalamos y colocamos, mira qué mal estuvo eso. De hecho, la Escritura nos coloca de ejemplo a un sacerdote llamado Elí, donde Elí le permitía a sus hijos ser unos sinvergüenzas en el servicio al Señor. Y se dice que estos hombres metían mujeres dentro del templo al Dios Santo
para fornicar con ellas en el mismo templo. Y ellos practicaban una presentación de los elementos santos al Señor para el sacrificio de una manera indigna también. Y el Señor, cuando va a juzgar a esos muchachos antes del juicio, le dice a su padre: tú eres el culpable. Palabras más, palabras menos. Le culpa a él. De hecho, algunos han llamado esto el síndrome de Elí, donde es un padre que es alcahueta y permite que el hijo haga lo que quiera. En este caso, mis hermanos, nosotros vamos a ver de cierta manera cómo también la iglesia puede padecer de esto. Cómo una iglesia puede permitir que la mundanalidad sea el ADN de una iglesia y por consiguiente no señalar, sino no presentar la culpabilidad y el pecado de las personas y llamarlo como se debe, sino alcahuetearlo. La razón de esto, yo creo que para muchos Jesús, la imagen de Jesús es la de una caricatura que no sé si algunos la han visto. No es una caricatura como tal, es como una escultura más bien, de un Jesús que está así todo, así como con el ojo, como medio picándolo, no sé si lo han visto, que tiene como un corazón, como todo cool, diciéndote así. Algunos tienen esa imagen de Jesús, una imagen de un Jesús bacán, un Jesús hippie, un Jesús todo amor y paz, bro, vamos, no pasa nada. Muchos tienen esa imagen de Jesús, muchos ven a Jesús simplemente aquel que vino a enseñarnos del amor a costa de lo que sea. Y eso, mis hermanos, es lo que vemos aquí que está pasando. Las personas estaban, al contrario de lo que sucedía en Éfeso, recuerden en Éfeso que veíamos que estaba el conocimiento por encima del amor. Mucha ortodoxia, mucha sana doctrina, mucha enseñanza, pero no se amaban. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. En esta iglesia está pasando lo contrario. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. No pasa nada entre nosotros. No nos llames a esos pecados, el hermano se equivocó. Somos humanos, todos nos equivocamos, no pasa nada. Y la buena doctrina, el conocimiento del Señor Dios, del Dios Santo, se iba dejando a un lado por preferir la enseñanza de Jezabel, de esta mujer que estaba pervirtiendo a los santos del Señor. Jesús aquí lo primero que hace es presentarse como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Recuerden que Jesús lo que ha utilizado son figuras que representan algo acerca de su carácter. Unos ojos que son como llama de fuego, unos ojos penetrantes, unos ojos que no se les va a escapar nada, como Él lo va a decir hacia el final, que Él todo lo ve, Él es el Señor por encima de todas las naciones, y sus pies son firmes y sólidos, como también Él va a decir sobre el final, porque está por encima de las naciones. Este Hijo de Dios, mis hermanos, nos recuerda cuando nosotros vamos a la Escritura, al Salmo 2, por ejemplo. El Salmo 2 es un salmo que habla acerca del ungido del Señor. Y fíjense lo que nos dice el Salmo 2. Nos dice la Escritura: el reino del ungido del Señor. ¿Por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué se sublevan, las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Este salmo lo voy a leer con mayor detenimiento sobre el final, pero lo que quiero colocar es cómo las personas que están bajo el dominio de este rey lo que quieren es: liberémonos de este rey, hagamos todo lo posible por liberarnos de este rey. No sigamos lo que este rey nos quiere decir. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: ¿qué cosa? Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ello. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mis hermanos, el Señor es el Señor, Él es el rey y está por encima de cualquier rey y de cualquier persona, aun cuando estas personas quieran quitarse de encima al Señor. Daniel 10, versículos 6, versículo 13, versículos 20 al 21 nos dan esta imagen acerca del Señor. Nos la presentan exactamente. No lo voy a leer, pero por lo menos darle la cita para que la tengan ahí. Daniel 10, versículo 6, versículo 13 y versículos 20 al 21 nos muestran que simplemente Jesús no cambia después de ser resucitado y después de ser puesto a la diestra del Padre. Él sigue siendo el mismo. Somos nosotros los que hemos entendido una imagen de Jesús de verlo solamente como
el bacán, el del amor y de la paz. Jesús siempre ha tenido el mismo carácter contra el pecado, lo ha tratado del mismo modo, tanto así que sabiendo que el pecado no tenía otra razón de ser, sino que la misma muerte tenía que ser el pago por el pecado, Él es el que se dispone a entregarse para precisamente aplacar la ira de Dios contra el pecado. Jesús, mis hermanos, el juicio de Dios fue aplicado sobre Él, pero a Él también se le ha dado la autoridad para juzgar, y quiero que tengan eso allí presente. Jesús no solamente, o Jesús es el Dios también de amor, porque es Dios, pero también es el Dios de justicia, y Él va a aplicar un juicio. Eso nos lo dice la Escritura. Este es el Jesús que todo lo ve. Él ha mostrado eso por un ejemplo particular, cuando Natanael, uno de sus primeros discípulos, se viene acercando a Él le dice que Él vio lo que Él estuvo haciendo debajo de la higuera. No sabemos qué estuvo haciendo, pero Jesús y Natanael sí lo sabían. Y Él mostró con eso ser Dios que todo lo ve, aunque no esté presente, porque Él estaba acá con sus discípulos, pero al ser Dios sabemos que está presente. En ese sentido, Jesús nos muestra que nada escapa de Él. En esta iglesia, las personas pensaban que al tomar una consideración de Dios, del amor que prevalece sobre el conocimiento y sobre la verdadera enseñanza de Jesús y los verdaderos fundamentos de Jesús, con eso ya es suficiente. Y Jesús va a decirles que no es así. Notemos la descripción del texto al respecto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. En este sentido del amor, de la perseverancia, de la fe, del servicio, has crecido de una manera notable. Es impresionante lo que prácticamente está diciendo aquí. Ustedes han crecido mucho, pero tengo contra ti esto, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos. Hoy la palabra tolerancia se ha cambiado, y es algo que tenemos que decir también, porque el título de nuestra enseñanza o la amenaza que vemos es la tolerancia a la mundanalidad. Y hoy una de las cosas que más reclaman las personas cuando quieren que tú hagas o que te portes de cierta manera, lo que te dicen es: sé tolerante. Te hacen y te llaman a considerar la tolerancia. Y la tolerancia no tiene nada que, la tolerancia tiene que ver es esto, y esto es lo que nosotros entendemos como tolerancia, y no porque lo inventamos, es porque es lo que etimológicamente y lo que siempre se ha pensado que es tolerancia. La tolerancia es que mientras una persona está haciendo algo, yo puedo tolerar o aguantar, resistir en cierto sentido lo que esa persona está viviendo, sea un pecado, sea una desconsideración, sea una afrenta, yo lo puedo soportar, mas yo no tendría por qué aceptar de que lo que está haciendo esa persona está bien. Eso no es tolerancia. Hoy tolerancia se le ha colocado ese siguiente sazón, ese siguiente condimento a una preparación de lo que significa la palabra tolerancia, donde no solamente es soportar, sino que tú tienes que aprobar. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una verdad en sí misma. Y si es su verdad, tú tienes que aceptarla y punto. Pero la Biblia nos habla de una verdad absoluta, que es su palabra, que es ella misma. Y bajo esta verdad es que nosotros podemos decir que se puede considerar que toleramos, pero que no podemos aceptar. ¿Se entiende? Lo tolero en el sentido de que puedo entender que esa persona está bajo el dominio del enemigo, o que esa persona está bajo un propio pecado con el que esté lidiando, mas no es simplemente que yo pueda decir: yo acepto simplemente porque para él eso es verdad. Él puede considerar fornicar a diestra y siniestra, pero es su verdad, es lo que él quiere hacer. No tiene nada que ver con la verdad absoluta de la palabra del Señor, que nos indica que eso no debería considerarse, o que si lo haces estás atentando contra la santidad de nuestro Señor. Mis hermanos, hay algo particular en esta iglesia, y hay algo que señalar que es interesante, y es que en Tiatira, en todas las iglesias, todas las iglesias que hemos visto están ubicadas en una ciudad en particular. Esta iglesia está en Tiatira. Todas estas ciudades siempre tenían un dios que era el dios patrono del lugar. Si era el dios, lo que usted y yo vemos hoy día, los santos patronos de cada pueblo, de cada municipio de nuestra nación. Vemos que había un santo patrono, en este caso había un dios que era el patrono de esa población. En esta ciudad, el dios patrono era el dios Apolos. En esta ciudad había un templo a este dios y era el dios más venerado en ese territorio. Lo mismo sucedía en otras ciudades,
por ejemplo, en la que hablamos hace 2 semanas, que es la ciudad de Esmirna. En la ciudad de Esmirna el culto se le daba a la diosa Cibeles. Y fue algo que pronto en esa ocasión no mencioné, pero Cibeles es esa diosa que es la diosa de las victorias en las competencias tipo olímpica. De hecho, no sé si alguno ha escuchado alguna vez que cuando el equipo de fútbol Real Madrid termina ganando un torneo, cualquiera que sea, va a una plaza donde hay una estatua de la diosa Cibeles y allí ellos le ponen la copa o lo que ganaron, lo ponen allí. Y es porque tienen esa connotación. De hecho, la diosa tiene en su mano una corona de laurel. Recuerden que a los ganadores de estos torneos se les colocaba sobre su cabeza una corona de laurel. Y por eso tenemos la palabra esa que es un equipo laureado, es decir, un equipo que ha ganado muchas cosas. Entonces, recuerden que en ese contexto el Señor luego al final dice, al vencedor le dice, sé fiel hasta la muerte y te daré ¿qué cosa? La corona de la vida. No es una corona como la que esta diosa da que perece. Créeme en mí, al final te daré la corona de la vida. Esa es tu carrera. No es una simple competencia de un momentico, esa es una carrera de la vida. Al final te coronaré con esto. Bueno, aquí también Jesús se presenta como el Dios por encima de cualquier Dios falso. Él es el verdadero. Y aquí entonces en su declaración acerca de él va a atacar lo que significa la adoración a este Dios falso y real llamado Apolos. Apolos es hijo de Zeus. Y Jesús aquí se presenta como hijo de Dios, el verdadero Dios. Apolos era considerado el dios de las artes, del arco y la flecha, y que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, siendo identificado como la luz de la verdad. Aquí Jesús se describe como que sus ojos son llamas de fuego, es el Hijo de Dios que está en los cielos y que juzga, como nos va a decir sobre el final, a todas las naciones con vara de hierro. No le teman a un Dios falso de barro, de madera, de mármol, de lo que quieras. Témeme a mí, que soy verdadero, nos dice el Señor. Así que en esa connotación podemos tener en cuenta, mis hermanos, que Jesús no simplemente se está presentando como amor y paz. Jesús también contra el pecado va a mostrar severidad. Este Dios es el Dios que es símbolo de la inspiración profética y artística también. De hecho, es famoso un oráculo. A los que pues, les ha gustado la mitología griega, recordarán que había un oráculo muy famoso llamado el oráculo de Delfos, donde habían profetas y que auguraban cosas para los reyes y demás. Bueno, quien era el patrono de ese lugar, del templo o del el oráculo más grande en esa época, era Apolos, el que era considerado el que le traía la revelación a estas personas acerca de cómo debían andar. Así que el Señor está trayendo todo esto para decir, entre ustedes hay una que dice ser profeta mía y no lo es. Hay una Jezabel que está enseñando puras patrañas. Una mujer profetiza que legitima un comportamiento mundano. Jezabel la llaman aquí. Y nos recuerda inmediatamente a los que tienen en cuenta la historia bíblica, nos recuerda inmediatamente a la reina Jezabel, que aparece en Primera de Reyes, capítulo 16, 31 al 32. O bueno, todo ese contexto de Primera de Reyes 16. ¿Cómo nos recuerda esa reina? Si alguno no sabe quién es esta reina, es aquella que condujo al rey de Israel a que adorara a Baal. Esta reina, en vez de hacer que su esposo se mantuviera fiel al Señor, lo que hizo fue llevarlo a que adorara a un dios falso, Baal. Con sus tretas utilizó para que el rey del pueblo del Señor fuera llevado a la adoración a un dios falso y pagano. Y por eso aquí se está trayendo a consideración este nombre de Jezabel. Se le está llamando a esta mujer del contexto de Tiatira como una Jezabel, que lo que hizo fue seducir a los del Señor para conducirlos a la adoración de un Dios falso, llevándolos a la mundanalidad. De hecho, el texto nos dice que la Jezabel esta de Apocalipsis enseña profundos secretos de Satanás. Profundos secretos. Y evidentemente este es un comentario con cierto aire de sarcasmo y de ironía. No es que el Satanás tiene unos profundos secretos, pero al menos en su elaboración siempre lo muestra así, como cuando nosotros lo vemos en el libro de Génesis cuando tienta a la mujer. De modo que el Señor dijo, eso no es lo que Él quiere decir. Mira, este es mi profundo secreto. Siempre es una mentira donde parece que lo que está diciendo tiene cierto sentido. Recordemos, mis hermanos, volviendo a la Jezabel del Antiguo Testamento, que en ese caso también sucede algo similar, porque
en ese momento había un profeta del Señor, del Dios vivo, llamado Elías, el cual hace un versus contra muchos sacerdotes. Ahora no recuerdo las cantidad exacta, pero eran muchos sacerdotes de Baal, y él se enfrenta a esos cientos de sacerdotes de Baal. Y este hombre también utiliza el sarcasmo y la ironía. Porque cuando estos sacerdotes de Baal empiezan y hacen un altar, él le dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar un altar, coloquemos allí el animal, lo sacrificamos, lo presentamos allí, pero no le vamos a echar fuego nosotros. Que si el Dios verdadero, el Dios que exista realmente, muestre su poder, mandando él directamente fuego del cielo. Y se dice que estos hombres se pasan casi todo el día allí, gritando, gritando y gritando más fuerte para que su Dios se aparezca y prenda el fuego al altar. Y sarcásticamente Elías le dice, ¿qué pasa con su Dios? Es que es sordo, es que no escucha. Grítenle más duro, vamos, todos ustedes. Luego viene él y no solamente eso, sino que echa mucha agua, haciendo imposible de que por alguna manera se prendiera ese altar. Y dice que el Señor hizo descender fuego del cielo y consumió absolutamente todo lo que había en el altar, mostrando así que era el Dios verdadero. Evidentemente ese texto nos evoca a un Dios del cielo verdadero, enfrentándose y mostrando su poder versus un Dios falso. Lo que aquí también está ocurriendo al hablar acerca de esta Jezabel. ¿Qué era lo que hacía esta profetisa falsa? Es probable que ella ofreciera algún tipo de conocimiento más profundo que, y observe que estoy haciendo unas comillas, que liberaba a los cristianos para que participaran en fiestas paganas. Es posible que esta Jezabel de Tiatira enseñe a una versión pervertida de la libertad cristiana. Es posible que a través de treta y a través de esto que la Biblia misma nos está diciendo, que son los profundos secretos de Satanás, esta mujer esté validando un comportamiento mundano, algo que es contrario al Señor. Es como si esta mujer estuviera diciéndoles, no pasa nada, se vale todo, tú tienes la gracia del Señor sobre tu vida, no va a pasar nada, tú vive como tú quieras. Ella está validando un comportamiento donde hacia lo mundano y a lo idolátrico está llevando a estas personas. Jezabel está buscando pervertir, pero lo curioso es que ella no afirma venir de otro. Es el Señor quien señala que ella está enseñando los secretos, pero de Satanás. Pero ella en sus declaraciones está afirmando que está enseñando tal vez, o más bien, perdón, los secretos profundos de Dios. Ella no se está presentando como una profetisa de Satanás. Ella se presenta como una profetisa de Dios, como que lo que te está diciendo es algo sumamente bueno. Y eso pasa hoy también, mis hermanos, entre nosotros. Hay muchos que aseguran tener un conocimiento más profundo de Dios. Hay muchos que aseguran y gritan, dicen, presentan su nuevo seminario, presentan su nuevo, no sé, evento, donde van a mostrar qué es lo nuevo, qué es lo último, qué es lo que va realmente a transformar tu vida. Y cuando tú ves sus declaraciones y sus proclamas, lo único que hacen es levantar el deseo de las personas por tener más y más dinero por un lado. Porque vivan una libertad cristiana que no es más que otra cosa que libertinaje. Para que vivan estas personas a su modo y no a la manera de Dios. Y vivir a nuestra manera, mis hermanos, créeme, que vivir a nuestras maneras no es santa. No es santa. Vivir a la manera de Dios es donde nosotros vivimos en santidad, porque el santo es Él. Nosotros luchamos contra nuestros deseos. Y vivir a nuestra manera realmente no es lo que glorificaría a nuestro Dios. Ahora, para usted sería fácil señalar o decir, sí, son una serie de personas que son como unos locos, como fanáticos que gritan, que vienen y traen, aquí te traigo esta agua, que si te la echo, tienes 5 millones de pesos inmediatamente. Por cada 1,000 pesos que traiga, 5 millones. No es solamente ese tipo de personajes que son vistos así, de esa manera que tú los señalarías y dirías, uy, no, qué horror. No es solamente esos. Existen hoy líderes espirituales que han sido formados doctrinalmente bien. Existen personas que han sido, por mucho tiempo han andado rectamente, pero hoy dicen, de repente en un día, abrieron la Biblia y de repente después de 2000 años parece que el Espíritu Santo descendió únicamente a ellos y ¡pum! Les dio una nueva revelación. Y de repente empiezan a redefinir el matrimonio. Y de repente se empieza a redefinir la sexualidad, el género y así etcétera, etcétera, etcétera.
No pasa nada. ¿Con quién te quieres casar? Es que a mí me gusta Miguel. ¿Y cómo te llamas tú? Yo me llamo Luis. Ah, Luis y Miguel. Ay, mira, Luis Miguel. Qué bien, fantástico. Ustedes se aman. Es que el Dios de amor. ¿Cómo vamos a negar esta relación si el Dios de amor nos ama? Ámense y denle. Empiezan a redefinir, tratando de cambiar porciones de la escritura y versiones de la misma para poder acomodar sus pensamientos, que no son otra cosa que profundos secretos de Satanás, porque vienen del Satanás mismo. Son contrarios a lo que la palabra del Señor nos describe. Ejemplo de esto, mis hermanos, podría ser, y permítame decirlo de manera pausada para poder tratar de explicarlo mejor. Un ejemplo de esto pudiera ser una persona que diga tener una nueva revelación del Señor y señalar hacia una gracia que pudiéramos considerar una gracia barata, donde no importa si la persona peca, esta ya no necesita arrepentirse, porque al fin y al cabo Jesús en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados. Así que si tú pecas, ya no es necesario que lo hagas. Señalar a que una persona no debe arrepentirse es ir en contra de lo que la palabra de Dios misma nos enseña. Si bien es cierto que nuestros pecados han sido perdonados y que probablemente cuando partamos de este mundo nos iremos sin habernos arrepentido de algunos pecados y que igual el Señor nos recibirá porque nosotros estamos en Cristo, eso no quiere decir que mi actitud ante la vida sea que si yo peco, yo no me arrepiento. Que si yo peco, yo ni siquiera le pido al Señor que perdone mis pecados porque Él ya los perdonó en la cruz. Cuando la Biblia nos enseña claramente en el Padre Nuestro, por ejemplo, que nosotros debemos rogar eso. Perdona nuestras deudas, así como yo también perdona a los que me ofendan. Así que debemos recordarnos que el cristiano transita el camino cristiano, el camino del creyente, a través de dos pasos que son continuos: el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe. Nos arrepentimos y creemos que Cristo nos ha perdonado. Pero cuando vuelvo y peco, me arrepiento de mis pecados y creo que soy realmente lo que soy en Cristo Jesús, un hijo amado por Dios. Pero no simplemente tomo la versión de decir soy hijo amado de Dios para validar cualquier comportamiento. Así que mis hermanos, ¿cuál es la amenaza y cuál es el peligro aquí? Que hay muchas Jezabel, tanto hombres como mujeres en nuestros días, que dicen profetizar misterios, y muchos pueden caer entre los seguidores de esta engañadora que impulsa a las personas que creen en sus declaraciones, en sus enseñanzas, hacia la mundanalidad. La mundanalidad, mis hermanos, no es otra cosa que amar, desear, vivir, considerar, entregarse a los deseos de la carne que nosotros los encontramos, que nos los ofrecen en este mundo. Como Satanás siempre busca tentar, y hablo de Satanás porque lo que hemos visto durante todos estos textos es que siempre nos recuerda el Señor que hay un enemigo que es real y que busca que nosotros caigamos. Así que si nosotros simplemente nos dejamos engañar por las enseñanzas de Jezabel, lo que estamos haciendo es diciéndole al enemigo: mira, aquí están las coordenadas donde yo me encuentro, manda una bomba. Algo por el estilo. Nosotros debemos saber que tenemos un enemigo en el cual nosotros estamos escondidos en Dios. Pero cuando nosotros nos presentamos y abrazamos estas verdades, es como si saliéramos del lado donde estamos protegidos en el búnker del Señor para decir: aquí están mis coordenadas, bombardéame, no pasa nada. Al final yo puedo hacer lo que yo quiera. A este punto, ustedes y yo incluso pudiéramos decir: gracias a Dios que yo estoy satisfecho en el Evangelio. Gracias a Dios que yo no soy hasta ahora, gracias Señor, y manténme así, no soy seducido por esta Jezabel. Pero la realidad, mis hermanos, es que en esta connotación de este texto, de este mensaje a las iglesias, no es solamente a considerarme yo solo, individualmente, como que no debo caer, sino que también somos llamados a considerar a otro hermano que tal vez sí está cayendo. Que consideres a otro hermano que está alrededor tuyo, tal vez al lado tuyo, donde sí se está dejando engañar por estas enseñanzas o incluso dejándose engañar por el hecho de que él pueda hacer lo que él quiera y realmente no hay un Dios que está viéndolo con ojos que son como llama de fuego desde el cielo. Mis hermanos, es posible que en este asunto donde nosotros tendamos a fallar más. Y eso también es tolerar la mundanalidad. ¿Por qué? Porque recuerden que el mensaje no es individualmente. El mensaje se le está dando a iglesias locales. Y la consideración es a iglesias locales.
Si usted y yo vemos un hermano que está viviendo de una manera inmoral, mundana, usted y yo somos responsables porque ese hermano sea exhortado, animado a que busque, a que no considere eso y que busque la enseñanza del Señor y no siga la enseñanza de Satanás, estos profundos misterios de Satanás. Ese es nuestro llamado también. Esto es importante a tenerlo en cuenta, ya que después de todo, aquí el Señor se dirige a esos cristianos que toleran a Jezabel. Recuerden que aquí el Señor no solamente está hablándole en contra de Jezabel y sus seguidores, también aquellos que la están tolerando. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. A ellos es a los que el Señor primeramente señala. Ustedes están tolerando a Jezabel, es a ustedes contra los cuales yo me estoy refiriendo. Esa que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mis hermanos, nosotros tenemos que superar el miedo a herir sentimientos, tenemos que superar el miedo a perder relaciones, tenemos que vencer el miedo al rechazo, incluso tenemos que superar el miedo a perder miembros y sus contribuciones, porque lastimosamente hay muchos escenarios donde si la persona contribuye bastante al ministerio, se le validan una serie de comportamientos y de pecados. Y eso, mis hermanos, es tolerar la mundanalidad también. Nosotros debemos saber que por el miedo a los hombres nosotros no vamos a ser sostenidos. Nosotros somos sostenidos por el temor a nuestro Señor, un temor reverente, sabiendo, mis hermanos, que al final de los tiempos, como nos señala aquí, Él juzgará. Él juzgará. ¿Cómo se superan estos temores? Precisamente lo que acabo de decir. Creer, mis hermanos, que estas personas, si han pecado y no se han arrepentido, les es mejor soportar nuestra reprensión y disciplina que caer bajo el juicio del Rey resucitado. Es mejor que tú y yo le reprendamos hoy para que ellos se conviertan, para que ellos reconsideren, se arrepientan y vuelvan a considerar al Señor, antes que sea simplemente que sigan en sus caminos y luego se enfrenten al juicio del Señor. Y este juicio del Señor aquí claramente, mis hermanos, se nos aborda. ¿Cuáles son estas verdades acerca del juicio? Bueno, a menudo, mis hermanos, nosotros pensamos que la reprensión o la disciplina simplemente es severidad sin razón, es decir, ser severo contra alguien por su pecado y ya, no tener ninguna justificación para ello. Cuando la Biblia realmente nos habla que la disciplina, si bien al principio no nos parece una causa de gozo, al final es bien recibida por aquellos que entienden que lo que se procuraba era que ellos anden en rectitud con su Señor. De hecho, nosotros vemos que es una realidad para nosotros porque al final nosotros debemos andar en santidad y ser santos como nuestro Dios es santo. Muchas iglesias hoy día no aplican la disciplina del Señor y la razón es porque muchos la han considerado desde esta óptica. Simplemente al que peca es castigarlo con severidad y no buscando que esa persona sea restaurada. Cuando la Biblia nos habla, mis hermanos, primero de una restauración. Miren lo que dice el versículo 21. El texto nos dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Nos muestra el amor del Señor y nos muestra la misericordia del Señor, la bondad de Él, para que esta mujer que está engañando se arrepienta. En el caso de Jezabel, mis hermanos, parece que ella había sido advertida lo suficiente y sin embargo no se detuvo a escuchar. La confrontaron en algún momento, pero ella no escuchó. Tristemente, mis hermanos, en ese versículo vemos la dureza de un corazón impenitente. Un corazón que a pesar de recibir oportunidad de arrepentirse de su inmoralidad, no quiere hacerlo. Y no olvidemos, mis hermanos, que antes del juicio de Dios siempre viene, antes de ese juicio, la gracia y la misericordia del Señor. Y cuando este juicio llega sobre las personas es porque han rechazado precisamente la gracia y la misericordia de Dios, como en el caso de Sodoma y Gomorra que estuvimos estudiando hace tiempos atrás. Recuerden que el texto nos dice, la escritura nos dice, que el Señor tiene paciencia, Él no retarda su promesa, según algunos la ven por tardanza, sino que Él es paciente, misericordioso para que las personas se arrepientan, para que todos puedan llegar al arrepentimiento. Pero no obstante, estos lo rechazarán y el juicio del Señor vendrá sobre ellos. Así que, ¿qué se nos dice acerca del juicio por parte de Jesús? Bueno, se nos dicen varias cosas y aquí las voy a señalar.
Perdón. Primero, mis hermanos, el juicio de Jesús será severo. El juicio de Jesús será severo. Miren lo que nos dice el versículo 22. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Así que podemos darnos cuenta, mis hermanos, que esto no es cualquier cosa, no es simplemente, bueno, vaya y se pone de rodillas 3 minutos y ya luego venga. No es una penitencia menor, es un castigo severo. Él la va a postrar en un lecho de dolor. Y aquí nos evoca Jesús la imagen de un lecho donde la infidelidad es la que se ha presentado. Es el Señor fiel. Jezabel está en una cama. Y es como si estos, en vez de adorar y amar a su esposo, como se nos presenta Dios mismo en el libro de Apocalipsis, ellos dejaran y dijeran, yo no quiero, Señor, estar contigo. Yo quiero intimar con esta traidora, con esta que me va a llevar a ser infiel a ti. Es una idea de esa manera. Ahora, este lecho que debió ser sin mancilla, ahora en ese mismo lecho que mancilló esta mujer, allí va a terminar siendo postrada. De hecho, la Escritura, y hoy se va a leer hoy en el contexto de la Santa Cena, se nos dice que muchos por causa del pecado están enfermos. E incluso algunos, dice la Escritura, que murieron. Y a veces nosotros tomamos como que ese es un sentido figurado algunos textos para nuestro acomodo. Pero Jesús está hablando de severidad en cuanto al juicio. Debemos considerar, mis hermanos, que si bien hay gracia en el Señor, también hay juicio justo por causa de aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Ahora, el juicio de Jesús no solamente será severo, sino que también será riguroso. Y fue lo que vimos cuando nos dice que no solamente Jezabel será la única que enfrentará el juicio. Vimos por un lado que es severo contra Jezabel, pero en segundo lugar el juicio de Jesús será riguroso. Jezabel no será la única que enfrentará el juicio. Jesús declara que a los que cometen adulterio con ella los hará sufrir terriblemente, e incluso nos dice que a los hijos de esa mujer, es decir, a sus seguidores, los herirá de muerte. Mis hermanos, el ser ingenuo no exime a nadie del juicio. El hecho de que alguien diga que yo no sabía lo que esto acontecía, no sabía lo que esto significaba, yo no sabía que esto era pecado, eso no exime a nadie de la responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable de sus propias acciones. La Biblia nos dice en Jeremías 31:30 que cada uno morirá por su propia iniquidad. Sin embargo, y aquí, mis hermanos, algo a considerar. Mientras tú tengas aliento, mientras el reino de Jesús no haya vuelto, mientras Él no lo haya instaurado completamente, mientras Él viene y mientras tú estés vivo, tú tienes una oportunidad para arrepentirte. Aquí nos dice claramente el texto, versículo 22, sobre el final, los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Mientras tengas vida y mientras Jesús viene, tú tienes la oportunidad de arrepentirse. Y digo tú tienes, por si aquí hay uno que diciéndose creyente, está siendo seducido o seducida por las enseñanzas de Jezabel, porque su deseo hacia lo mundano es lo que florece continuamente de su corazón. Jesús da oportunidad para el arrepentimiento. Lo único que los hijos de Jezabel deben hacer para escapar del juicio venidero del rey es arrepentirse. Arrepentirse de lo que aprendieron de esta engañadora, y lo que deben hacer es cambiar esas enseñanzas, su opinión sobre ellas, y abrazar ahora a Jesús y su enseñanza. En tercer lugar, mis hermanos, el juicio de Jesús será justo. Versículo 23 nos dice, a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Mis hermanos, nosotros aquí podemos engañarnos a nosotros mismos y a los demás, presentarme aquí como alguien santo, puedo incluso tirarme al piso y llorar y presentarme como un corazón contrito y humillado, pero el Señor es el que conoce realmente mi corazón, el que tiene los ojos como llama de fuego, es el que conoce. Él conoce realmente, mis hermanos, cuáles son nuestras obras. Cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Debido a que Jesús tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego, Él escudriña la mente y el corazón. Él lo ve todo y lo sabe todo. Mis hermanos, esta imagen del juicio final es clave. Miren lo que nos dice
versículo 20, capítulo 20, versículo 11, voy a leerlo. Vi a un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Para quién no se halló lugar? Para aquellos que pertenecían, por decir una manera, a la secta de Satanás, que es lo que está hablándonos allí de que es la caída de Satanás. El juicio, del Señor será justo. Nada escapa de su mirada y él juzgará con justicia. En cuarto lugar, mis hermanos, el juicio de Jesús mostrará su poder, su autoridad y su gloria. La consecuencia del juicio de Jezabel es que así sabrán todas las iglesias, como ya leí, que yo soy Jesús, el que escudriña la mente y el corazón, y que a cada uno de ustedes lo tratará de acuerdo con sus obras. En otras palabras, el juicio de Jesús mostrará que como hijo de Dios se le ha dado la autoridad para juzgar de una manera severa, rigurosa y justa, que fue lo que vimos en el Salmo 2, donde se nos muestra este rey ungido que rige sobre todas las naciones, que como dice, se ríe de ellas, cuando éstas quieren o creen que pueden escaparse de él. Para todos aquellos que no se aferran a Jesús y su doctrina, esta es una advertencia. Con este conocimiento que puede ser sencillo, mis hermanos, pero también aterrador. Es sencillo porque podemos ver que aquellos que se apartan del Señor les espera un juicio y eso al mismo tiempo es aterrador. Sin embargo, amado amigo, hermano que estás acá, no pienses únicamente en lo que esto puede ser confrontador y sacudidor de estremecernos, sino también ver lo que él mismo está diciendo. Le he dado oportunidad para arrepentirse. Si tú no te arrepientes, esto es lo que viene. Ay, misericordia, gracia y amor por parte de nuestro Señor, que siendo uno que ha abrazado la mundanalidad, el Señor le da oportunidad para reconsiderarlo, arrepentirse y volverse a sus caminos. Y esa es la oportunidad que tienen aquellos que escuchan estas palabras de Jesús. ¿Qué espera Jesús que hagan entonces las personas, que hagan estos de la iglesia, que han abrazado las enseñanzas de Jezabel? Bueno, que rechacen a esas Jezabel y su enseñanza idolátrica. Es lo que él dice en los versículos 22 al 24, por eso la postraré en cama, espero que no hagan eso, arrepiéntanse. En el 24 nos dice a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. Es decir, yo no les estoy pidiendo otra cosa. Manténganse fieles en mis enseñanzas, manténganse fieles, no inventen nada. No digan, esta es la nueva revelación. Es que yo estoy entendiendo este texto como diferente. Toda la iglesia a lo largo de la historia lo ha entendido así. Para mí significa esto, hermano. Allí te estás convirtiendo en una Jezabel. Y no estoy hablando en el sentido figurado de que eres hombre y una Jezabel ahora. Estoy hablando en el sentido de la enseñanza, en el sentido de lo que estaba enseñando esta mujer. Es posible que nuestros ídolos de hoy no sean de madera o de barro, pero sí que son adorados. No son de barro, no tienes una imagen allí, pero sí que los adoramos. Nos dejamos, mis hermanos, seducir por tantas cosas que terminamos adorando. Tenemos que recordarnos que detrás de todo pecado impenitente está un alejamiento de Dios como nuestra única fuente de gozo y satisfacción, por una búsqueda de eso en nuestros ídolos preferidos. En vez de buscar gozo y satisfacción en Dios, lo busco en otra cosa que es mi ídolo preferido. Y eso, mis hermanos, es abrazar al mismo tiempo también la mundanalidad. Por ende, ¿qué tenemos que hacer? Individualmente, mantenernos fieles al Señor en sus enseñanzas. Pero si hay algún hermano que está actuando en contra de las enseñanzas de Jesús, nosotros somos llamados, como nos dice aquí el texto, que nos dice: no obstante, lo que tiene reténgalo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Mis hermanos, a la iglesia el Señor le va a dar autoridad. Esa autoridad no solamente cuando Él venga, es que mientras nosotros estamos acá con los hermanos, nosotros les llamamos a considerar: hermano, no estás andando los pasos de Jesús. Estás andando los pasos de esta Jezabel que enseña lo indebido. Nosotros somos llamados a esto, mis hermanos. Por un lado tenemos textos que nos hablan acerca de amonestarnos unos a otros, textos de exhortarnos unos a otros, de afirmarnos unos a otros en la verdad del Señor.
Pero tenemos esto que nos dice Apocalipsis 2:25. Los que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Lo que tienen, no te está diciendo lo que tienes en singular, está hablando de la iglesia. Lo que tienen, reténganlo. Es decir, que si alguno no lo está reteniendo, vamos que somos llamados a retenerlo hasta el fin. No hasta un rato, es hasta el fin, mis hermanos. Debemos saber que como iglesia, Él nos ha dado autoridad y en un sentido esa autoridad es también para juzgar. Recuerden que aclaramos el término juzgar hace unas semanas, cuando hablábamos que el juzgar no se refiere únicamente cuando uno ve, ese pantalón no me gusta, a mí me gusta es azul. Eso no tiene nada que ver con un juicio del que estamos hablando acá, o simplemente cuando señalo a una persona mostrándome yo como el que soy verdaderamente bueno. El sentido de juzgar es precisamente esto. Dios nos puso los límites y si tú no estás andando de acuerdo a este límite, yo te puedo llamar a ti a que lo consideres nuevamente. En ese sentido, mis hermanos, yo estoy juzgando y evaluando el comportamiento, los dichos, los pensamientos, no puedo. Pero sí lo que puedo ver, nosotros observarlos y señalar y darnos cuenta cuando no está haciendo eso conforme al Señor. Y aquí debemos nosotros recordarnos que la Biblia nos habla acerca de la disciplina y cómo una iglesia sana debe buscar que ésta sea aplicada. Mateo 18, por ejemplo, es clave en eso. Muestra que si un hermano peca contra ti, tú vas a él y buscas que él considere su camino, que él considere lo que está haciendo. Si tu hermano se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Pero si él no se arrepiente, luego vas a 2 o 3 hermanos como testigos. Mira, mi hermano está considerando, está viviendo este pecado, no se arrepiente, vamos a hacerlo entender. Y los hermanos van con este deseo de que él reconsidere su camino. Pero si aún eso no pasa después de tanto esfuerzo, vamos a la congregación, a la asamblea a presentar este hermano, sigue viviendo en pecado del que sea, no se arrepiente. ¿Qué hacemos con él? Bueno, lo consideramos que realmente no está siendo un creyente. Lo consideramos como un gentil y publicano. No es un hijo de Dios. No podemos validar si el comportamiento de esa persona es mundano, que simplemente es un cristiano. Y no es porque nosotros somos perfectos y no pecamos, no estamos hablando de eso, sino de las personas que abrazan el pecado, el mundo y sin ninguna consideración al Señor viven en esta vida como ellos quieren, desatándose los lazos de Dios y liberándose entonces, como nos puede mostrar que hacen las naciones el Salmo 2. Mis hermanos, nosotros debemos considerar que hay una autoridad mejor. Y sobre esto vamos a finalizar. La realidad, amado hermano, todos los que están acá, todos los que estamos aquí, todos nosotros merecemos el juicio de Dios. Todos nosotros. Aquí no hay ninguno que se escape a que sus obras pudieran ser mostradas ante el Señor, que Él las conoce todas, que nosotros pudiéramos decir, no pasa nada. Pero, gracias a que Jesús recibió el juicio de Dios en la cruz, a favor de todos los pecadores arrepentidos, aquellos que salgan vencedores al aferrarse a Jesús y a su doctrina, no tendrán que enfrentar este juicio. Apocalipsis 2:11, lo que acabamos de leer, nos lo expresa. Al vencedor, al que se mantenga en esto, mis hermanos. Esto funciona como un eco de lo que nosotros vimos en el Salmo 2. Funciona como un eco de lo que vimos en el Salmo 2, que nos dice, sobre el versículo final nos expresa, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Es decir, a los que no lo buscan, su ira será sobre ella. A los que en Él se refugian, son bienaventurados, porque esa ira de Él no la recibirán. Cristiano, tu identidad como hijo o hija real no es para jactarnos, es al contrario, para recordarnos que somos lo que somos gracias a Jesús. Él es la estrella de la mañana que sobre el final se señala. Cuando nos dice al final, y le daré, en mi versión dice, el lucero de la mañana, versículo 22. Nos dice que a los que permanecen de esa manera, Él les dará sobre el final el lucero de la mañana. Y en Apocalipsis 22:16 se nos habla de que Jesús es ese lucero de la mañana. Así que lo que se nos está diciendo es que seremos de Jesús.
Este será nuestra eterna posesión. Él mismo será por siempre nuestro máximo galardón. Mis hermanos, mientras Apolos, el dios patrono de esta ciudad, juzgaba, y que también era considerado o identificado con el dios Helios para la época de Tiatira, o esta época que está hablando aquí, Apocalipsis, que quizás unos 400 años atrás, el dios Helios y el dios Apolos eran dioses distintos, pero para esta época prácticamente se habían fusionado como un solo dios. Es decir, que el dios Helio, que era el dios del sol, se había colocado también como un único dios mismo. Así que Apolo para este tiempo, su culto a él también representaba el culto al dios del sol. Y aquí Jesús está colocándose con que ese Apolo es falso. Y él no es ningún sol. Yo soy la estrella de la mañana. Yo soy aquel que resplandece por siempre. Yo soy aquel que ve tus obras. Yo soy aquel que puedo salvarte a través de mi sacrificio que ya pagué por ti en la cruz. Mis hermanos, acá se nos menciona también acerca de algo que dijo un profeta, aunque fuera falso, como habló también acerca de nuestro Señor. Y voy a leer lo que dice Números 24, 17 al 19. Algunos recordarán la historia de este profeta llamado Balaam. Y Balaam fue un profeta que se negó realmente a bendecir al pueblo de Dios, sino que se inclinó hacia otras cosas. Y no obstante, una burra, no sé si recuerdan la historia, que él no quería ir para un lugar y un asna le termina hablando y todo lo demás. Y este hombre, miren lo que dice acerca de lo que va a ocurrir para el reino del Señor. Números 24, 17 al 19. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Sed. Edom será una posesión, también será una posesión Seir su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Una estrella que gobernará para siempre. Ese es nuestro Señor, un rey para siempre. Un rey que saldrá del trono de Jacob, de David, y que será un rey para siempre, que es lo que nos dice también la Escritura, mis hermanos. Debido a que estamos unidos a Cristo o con Cristo, compartimos su gobierno. Y esto no es solo un mensaje a la iglesia de Tiatira, reitero, es un mensaje a todas las iglesias, a todos los que tengan oídos, que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, el llamado es serio, es a no considerar la mundanalidad, no tolerarla, y que podamos permanecer fieles a nuestro Señor. Voy a orar y luego si hay alguna intervención, me gustaría hacerlo después de orar.